este hermoso tiempo que nos concede de juntarnos, reunirnos como iglesia para tener esta instancia de adoración, de exaltación y también de dirigirnos a Él a través de nuestras peticiones y por supuesto también oír su voz a través de su palabra. Gracias, Señor, por el hermoso día que nos regaló en este hermoso mes, que para el pueblo protestante es muy especial porque se celebra la Reforma. Se dice que el 10º mes, es decir, octubre, es el mejor mes del año por un montón de cosas que han sucedido, que la historia nos revela que grandes hechos han ocurrido durante este mes. De hecho, en nuestra historia nacional, en octubre se celebra un acontecimiento muy especial, sobre todo lo que tiene que ver con nuestros vecinos del norte. Pero también se dice que es importante este mes porque han nacido las grandes figuras, grandes deportistas, grandes músicos, grandes compositores, a propósito de grandes artistas y también grandes predicadores. Pero hoy tenemos la gran bendición nosotros de vernos y adorar juntos a este Dios, a pesar que no es un tiempo donde nosotros a veces quisiéramos estar todo el día juntos, pero aprovechamos al máximo este par de horas. Bueno, a propósito de la Reforma, los que suelen venir acá los días domingos han estado escuchando que se han entregado algunos temas relacionados con la Reforma. Y no es una excepción lo que en esta ocasión voy a hacer. Volviendo al tema de la Reforma, quiero comenzar diciendo que este mes se celebran 500 años de aquella instancia que un monje agustino, Martín Lutero, marcara la historia con su actitud. La protesta que él hizo un 31 de octubre de 1517, ocasión en que en las puertas de la catedral de Wittenberg clavó sus 95 tesis, mediante las cuales denunciaba el pecado y las prácticas religiosas de la Iglesia Católica Romana de la época, terminó siendo un movimiento reformador de la Iglesia y también de la sociedad. Reforma tiene la connotación de dar nueva forma y es un intento por volver al origen de la fe y en forma muy especial a la palabra de Dios. El cuestionamiento de Lutero no solo atendió el asunto de las indulgencias, sino también toda la teología de la Iglesia de Roma que practicaba y enseñaba. La Iglesia de la época se había desviado de la verdad. Las tradiciones tenían más valor que los principios bíblicos. Los papas eran verdaderos verdugos de los pueblos, ordenaban matanzas, asesinatos, arrasaban pueblos enteros, sometían reinos bajo su dominio y eran entregados al placer y a la locura. Con el transcurrir del tiempo se hizo necesario resumir todo aquel entendimiento teológico, toda aquella posición que no aceptaba el romanismo, con unas expresiones que terminaron siendo las famosas 5 solas y que la gran mayoría ya saben más solo escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe y solo la gloria de Dios.
Para todo reformista, estas 5 expresiones son importantes porque resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores o protestantes que estaban en contraposición con la doctrina católica. La palabra latina sola equivale a nuestro castellano solamente o solo. De ahí viene solo. Y a lo largo de la historia, con el propósito de guardar los credos, guardar los principios bíblicos, la Iglesia ha elaborado credos, declaraciones de fe y frases, no como una forma de traer nueva revelación, sino buscando maneras de afirmar lo ya conocido, para evitar que las verdades fundamentales de nuestra fe sean olvidadas en el tiempo. Es por eso que estas cinco frases o solas representan el corazón de la teología reformada y resumen las verdades del Evangelio no negociables. Solo Escritura es vigente, es decir, solo la Escritura. Y sintetizando esto de sola Escritura, lo que queremos decir es que solamente la Escritura es la máxima autoridad en materia de fe y práctica cristiana. En el año 1521, en ese histórico interrogatorio que se le hiciera a Martín Lutero, con el propósito que se retractara de su fe, él declaró lo siguiente: a menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre ellos, estoy vencido por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado, y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios, pues es un gran argumento para defender su fe. En esta ocasión, hermanos, quiero destacar 4 puntos que, a mi juicio, y esto es muy subjetivo, demuestran por qué solo la Escritura es digna de confianza y autoridad en todos los asuntos de fe y de praxis. Un primer punto es que la Escritura es inspirada divinamente. No es un libro humano, sino que es un libro que tiene origen divino, porque fue inspirada por Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, lo hace en los siguientes términos. Le dice: pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, ojo con eso, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego agrega: toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3, 14 al 17. Aquí hay tremendos valores que lamentablemente la sociedad no tiene, y es lo que le hace falta a esta sociedad, en donde pueda ser enseñada, en donde se les pueda redarguir, en donde pueda ser corregida, donde pueda
Cuando usted estudia teología, se le enseña acerca de la inspiración de la Escritura. Y hay un tópico que tiene que ver con las teorías sobre la inspiración de las Escrituras. Hay varias. Le voy a comentar una sola para demostrar lo importante que es el que sea inspirada. Hay una teoría sobre la inspiración de las Escrituras que afirma que la inspiración es parcial. Es decir, que ciertas partes de la Escritura fue inspirada por Dios, pero que otras Escrituras fueron inspiración humana, o que fue el resumen de ciertos mitos que se aceptaron como reales y se incluyeron allí. Y basado en eso, desacreditan la Escritura y por supuesto no le reconocen como inspirada. Pero la Biblia nos dice claramente que la inspiración divina de las Escrituras no es parcial, sino es total o plenaria, como se suele decir en teología. Dice Pablo, toda la Escritura, todo. Esto es interesante, hermano, que todo lo que tenemos aquí fue inspirado por Dios. No viene de una mente humana, no viene de una reflexión de cierto pensador de la época, no. Fue Dios quien usó hombres para dejar escrito, dejar registrado el pensamiento divino, sus demandas, sus deseos. Así que, hermanos, esto no es cualquier libro. No es cualquier libro. Y qué triste cuando a veces se le ha olvidado. Qué triste es cuando a veces se tiene como objeto de adorno sobre una mesa de centro o un esquinero. He entrado a hogares donde la Biblia está abierta en una mesita y las páginas están amarillas. Ya no dan más por el tiempo y el polvo que se les ha acumulado. La Biblia tampoco es un elemento para la suerte, no es una moneda. A veces he visto predicadores en las vías públicas que para defender sus argumentos muestran la Biblia así como que se la quieren tirar, como si tiene algo mágico. Recuerdo varios años atrás con un hermano que había sido alcanzado para el Evangelio. Como vivía cerca de mi casa, cuando yo vivía en ese tiempo en Recoleta, después de aquí me llevaba en su furgón. Tenía eso que le llamaban pan de molde, eso Subaru. Y un día, verano, terminó el culto, salimos afuera, me dijo, lo llevo, salta adelante, y en la cosita ahí que hacía en la panela del vehículo, tenía la Biblia abierta. Entonces yo la vi, la cerré y se la puse abajo. Me dijo, no, hermano, y no, mira, se te va a churrascar. Mira, las puntas ya parece que están dando gloria a Dios. Mira cómo están. Me dijo, no es que ahí me protege, así no choco ni atropello. No, la Biblia no es un felicio. No. Es la palabra de Dios, inspirada por Él. Amén. Aleluya. Si nosotros tuviéramos conciencia lo que a Dios le costó para preservar esto y que nos llegara un día, la historia es enorme. Pablo dice
que a los judíos se les confió la palabra. Ellos fueron los encargados de registrarla, de guardarla, de conservarla. Hubieron épocas. Entonces la Biblia del pueblo de Israel fue olvidada. Pero cuando la encontraban, la Biblia de la época, por supuesto, la ley, Dios les daba tremendas experiencias cuando ellos se volvían a la vida. Así que, hermanos, lo que tenemos aquí no es un simple libro. Existen muchos libros interesantes que seguramente usted tiene. Hay libros que a veces uno puede leer 1, 2, 3 veces y le queda un sabor especial, una cosita. Pero son muy limitados porque están hechos desde la perspectiva humana. Y las ideas, los conceptos salieron del cerebro humano. Pero este libro es sobrenatural. Porque viene de la mente de Dios. Que ha sido inspirado divinamente para que usted y yo hoy lo disfrutemos. Un segundo punto que deseo destacar, porque la Escritura es digna de confianza, es que la Escritura es la expresión profética más segura. Dice el apóstol Pedro ahí en su segunda epístola, capítulo 1, versos 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Tenemos la palabra profética más segura. A veces me ha llamado la atención, bueno, eso tiene que ver un poquito por esa sed interna que tiene el ser humano. Como algunos programas semifaranduleros traen o llevan a sus programas ciertos charlatanes en realidad, que supuestamente conocen el futuro y que pronostican y que hacen anuncios. Pero muchos de ellos son simple basura. El único libro autorizado, la única fuente autorizada, real, verdadera, que nos provee información sobre lo que ha de acontecer en el futuro, es la Escritura, a la que le llamamos Biblia. Porque usted sabe que la palabra Biblia no sale en la Biblia. ¿Es curioso? Claro, usted me dice, está equivocado, pastor, ya está viejito ya, mire, aquí dice Biblia. Y más encima dice Santa, que la mía es Santa, Santa Biblia. Si usted ha leído toda la Biblia, no encontró nunca la palabra Biblia. El nombre bíblico es las Sagradas Escrituras. Estas son las que a nosotros nos aportan la correcta información. Para quienes somos atraídos por el tema profético, podemos ver cómo una infinidad de eventos que han ocurrido en el tiempo estaban profetizados mucho antes que la gente pudiera pensar siquiera que era posible que eso pasara. La propia vida de Jesús, hay un sinnúmero de profecías que
pasar mañana, lo que va a pasar pasado mañana, lo que va a pasar en ese futuro que ninguno de nosotros conoce, pero que se puede informar a través de ella. Es ella la que dice que Jesucristo vendrá por su iglesia. Bueno, es ella la que dice que Jesucristo vendrá por su iglesia. Aleluya. Oye, yo no soy de los predicadores que quieren cosechar amén, gloria a Dios, ni tampoco esos predicadores que interrogan amén, hermano. No. Pero ¿saben por qué repetí esto? Porque pensé que lo había dicho mal, no me había entendido. Pero la Biblia no solo nos anuncia, nos garantiza. Y este evento puede ocurrir ahora. Aleluya. Puede pasar ahora. Sí. La Biblia dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Amén. Nada nos garantiza que lleguemos a nuestras casas a almorzar. Bueno, para los que le van a dar almuerzo. Nada. Porque tal como dijo Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Y allá vamos a estar. ¿Cuánto se demora usted en abrir y cerrar los ojos? A no ser que se haya echado mucho menjunje y se muere un poquito más. Pero si no, en un átomo de tiempo. Y de pronto. Oh, qué tremendo. Tremendo. Sí, tremendo. Al menos la experiencia que tuvo mi padre 2 días antes de fallecer parece que es tremendo. Porque el viejito de pronto yo lo encontré dando gloria a Dios, alabando al Señor, y decía, qué lindo, los ángeles, el cielo, qué lindo. Mi papá nunca fue de esos tipos así, aleluya, aleluya, o sea, nunca, es violita. Pero ya cuando no tenía fuerzas, que había que darle la comida, estaba así, aleluya, gloria a Dios. Claro, eso a mí también me sirvió como aviso. A mi conclusión fue que este viejito está perdido. Cuando el segundo día tiene la misma experiencia, ya terminó su éxtasis. Luego le dije que me contara qué es lo que había experimentado. Me dice, porque él nunca me tuteó, siempre me trató de usted o me decía Panchito, siempre decía, Panchito, si usted viera esto, pero maravilloso. Entonces yo lo quise asegurar, le dije, papá, ¿quiere que oremos? ¿Sabe por qué presiento que el Señor lo va a llevar a su presencia? Ya, oremos. Y la pregunta de rigor, ¿hay algo que me moleste? ¿Hay algo por ahí escondido que no haya hablado con Dios? ¿Para que aprovechemos? No, nada. Ahora no sé si me dijo la verdad o sea, de olvidar, no sé, pero oré, se lo entregué al Señor y así fue como al día siguiente falleció. Pero algo tremendo. Lo que la Biblia anuncia como futuro es una realidad. Habrá un cielo nuevo. Aleluya. Todo esto que va a pasar, también lo horrible que va a pasar aquí en la tierra cuando la iglesia ya no está aquí. En la palabra. Por eso dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro,
No sé si usted alguna vez le ha tocado andar por lo oscuro, así ya donde no ve nada, y tiene que ayudarse con alguna luz, una linterna, un fósforo, lo que sea. Usted sigue eso, está atento a eso, porque eso le permite ver dónde caminar. Es la idea que aquí el apóstol nos dice, a la cual hace bien en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Gracias a Dios por eso. Porque saben ustedes, hay sectas que han sostenido que solamente ellos tienen la revelación, que sus pseudo profetas tienen la cama. No. Ninguna profecía es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, dice Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mi tercer punto es que la Escritura avala el sacrificio de Cristo. Pablo, en ese monumental capítulo que escribe a los Corintios, capítulo 15, en el verso 3 al 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es interesante ver que los acontecimientos que tuvieron que ver con la vida, la pasión, la muerte, resurrección y ascensión de Jesús estaba circunscrito a lo que estaba profetizado, a lo que estaba establecido previamente en las Escrituras. Isaías es un ejemplo de cómo 700 años antes que Jesús llegara a esta tierra, él anunciara eventos particulares sobre la vida y la pasión de Jesús. Porque todo lo que Jesús vivió se ajustó a la palabra de Dios. Él se ajustó a la voluntad de Dios, de su Padre. Él no hizo nada que contraviniera lo que Dios había establecido para su vida y ministerio. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él vivió, estaba conforme a las Escrituras. Un puro ejemplo de cómo esto funcionó y que por supuesto se relaciona con el punto anterior, es que cuando Jesús estaba ahí en el madero, vinieron a romperle las piernas. El propósito era que quedara sin el soporte inferior y de esa manera se desgastara más y falleciera más rápido. Porque era viernes, venía el sábado y ahí no había que, no tenía que haber personas ahí que estuvieran siendo atendidas. Y cuando el soldado fue a hacer aquello, descubrió que Jesús ya había expirado. Así que no necesitó ponerle la cabeza, no necesitó romper las piernas. ¿Qué decía la Escritura cientos de años antes? Que ningún hueso lo decía. Es decir, hasta en ese mismo detalle, que es trascendente, la muerte de Jesús se ajustó a lo que estaba establecido, es decir, a lo profético y a lo establecido en la Escritura. Por eso que dice que Él murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y mi último punto es que las Escrituras son dignas de nuestra solicitud. Para ello me quiero basar en lo escrito por Lucas, allá en el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 10 y 11. Allí el escritor bíblico
Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué interesante el dato que se da acá sobre estos cristianos de Berea. Se dice acá que eran más nobles que los de Tesalónica. Y la razón es que cuando a ellos les llegó el Evangelio, les llegó la palabra de la que disponían en aquel tiempo, no tenían la Biblia como nosotros ahora, dice que la recibieron con solicitud, con ansia, con gratitud, con deseo. Y lo demostraban estudiando la Biblia, escudriñando la Escritura cada día. Y el propósito que tenían ellos era ver si esas cosas eran así. Qué importante, hermanos, es no solo leer la Escritura, sino escudriñarla, estudiarla. Usted nunca se conforme con escuchar un sermón o escuchar un estudio bíblico y nada más. Usted diariamente puede absorber, extraer las grandes verdades que tiene la Escritura. A través de ello usted puede ver si algo es así o no. Oiga, perdón, voy a abrir un paréntesis. Esto de atractivo. ¿Sabe? Hace un poco tiempo, bueno, ahora 2 meses, un día metido ahí en una red social, en Facebook, de pronto me veo metido en una página que se llama Los Divorciados. Una página para divorciados. No es que ahora hay página para todo. Me llamó la atención y yo, ¿cuál es? ¿No hay que ver yo? Claro, ¿qué se tratará esta cuestión? No hay mayor importancia, pero después reaccionar. No van a hacer cosas que sea un símbolo profético, no sé. Entonces, dije yo, ay, voy a ver de qué se trata. Pero voy a hacer una mirada más porque seguro que hay puro viejito ahí que ya nadie nos saluda. Viejitas que ya apenas caminan ahí, pura. Así que me metí, miré, oye, qué sorpresa a mí. Justo en el momento en que yo pensaba ahí, saliendo de la página y desactivando, me di cuenta que había gente joven. Había una hermana que uno, ¿quién se imaginaría? Personas jóvenes. Bueno, al final no me salí de la página. Bueno, volviendo a este tema. Dice, bueno, me estaba basando en que ellos recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. A veces nosotros ignoramos muchas verdades porque dejamos esto de lado. No conformamos con lo que oímos. Algunos se alimentan solamente del pan de vida. No tengo nada contra ese famoso pan de vida. Pero el problema está en que usted cuando saca algo, usted va a ser seguro. Porque siempre le promete cosas. Usted va a encontrar puras bendiciones. No está ninguna demanda. Porque nos gusta eso, o bueno, pero no nos gusta encontrar nuestras responsabilidades, lo que Dios quiere. Y bueno, acá se nos dice que estos hermanos escudriñaban la Escritura diariamente.
con la Biblia? ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Hace poco, uno de los cursos donde tengo la bendición de colaborar en un instituto bíblico, le pedí que levantara la mano. ¿Cuántos han leído la Biblia al menos una vez? Y no se levantó ninguna mano. Ni siquiera una vez. No voy a preguntar eso acá, obviamente, no viene al caso, cada uno es consciente de ello. Pero creo yo, y el propósito que yo me hice, de al menos leer la Biblia una vez en la vida. Cuando llevaba 5 veces que ya le había dado vuelta de Génesis, Apocalipsis, ya después perdí la gente siempre. Al principio me hice la tarea, me hice el programa de leer 3 capítulos diarios. Porque si leía 3 capítulos diarios, en un año iba a tener leído los 1189 capítulos, los 31.000 y tantos versículos que aparecen. Pero me entusiasmé y terminé leyendo 6 capítulos diarios. Los leí en la noche después que vino del trabajo. Así que en un año leí 2 veces la Biblia entera. Ya después me hice otro programa, después ya dejé los programas porque después empecé a leerlo de otra forma y al final ni me acuerdo cuántas veces lo leía, porque la cosa no es tan importante cuántas veces se haya leído la Biblia, sino cuántas veces obedezco la Biblia, cuántas veces practico la Biblia, y ahí sí que cambia la cosa, ahí cambia. Jesús, cuando fue tentado por los saduceos, y Sandra que hizo alusión a esto, y cuando lo escuché decir lo que dijo, gracias Señor, porque muy bien encaminado. Vinieron con este asunto de la resurrección. Vinieron y le pusieron el siguiente caso hipotético. Si tenemos un hermano, se casó, murió. Después el hermano, según la costumbre, tenía que asumir el trabajo de Goel, el redentor. Y el que redimir. Y se casan, y ese muere otra vez, y se casan, y muere. Al final se casaron 7 hermanos con la misma mujer. Imagínense. Y después muere el séptimo y muere la mujer. Y en el más allá, ¿de quién será la mujer? ¿De qué hijo o hermano será esposa? Y Jesús le responde: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando ignoramos las Escrituras, estamos expuestos a cometer errores. Uno de los orígenes de la secta es porque ignoran la Escritura. Y más encima, cuando la consideran, la hacen fuera de contexto o interpretan equivocadamente el sentido de la Escritura. Ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Para mí, aquí hay un balance perfecto. Escritura y poder de Dios. Porque a veces se dan los extremos. Pura escritura, pura palabra, pura escritura y nada de poder, nada de espíritu. Y el conocimiento sin espíritu es vacío. Pero está el otro extremo, puro espíritu, puras lenguas, puro gloria a Dios, puras experiencias espirituales, pero cero conocimiento de la palabra. Y eso es peligroso, porque se puede caer en costumbres que no tienen avalamiento. Para evitar aquello, debemos tener un equilibrio entre el conocimiento, el estudio y la práctica de las Escrituras, y también la dependencia del poder de Dios. La última cita que deseo leer es
es la que está en Lucas 24, 44-45. Es Jesús cuando tiene esta experiencia con nuestros hombres, iba en camino de Maús. Y dice el relato: estas son las palabras que os hablé. Es Jesús que les habla a estos hombres. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los santos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Estos hombres no reconocieron a Jesús. Y Jesús hizo algo. Se dio a conocer, se reveló y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. No cualquiera puede entender las Escrituras. Si Dios, si el Espíritu Santo no nos da el entendimiento, vamos a leer como todo el resto del mundo la lee, como lo hacen los políticos, que a veces citan versículos y se ve bien carismática su arenga, pero es solamente argumentar, es como una máxima que comparte. Pero cuando tú lees las Escrituras y pides al Espíritu Santo que te aclare, que te ilumine sobre aquello que está revelado, no esperes revelación nueva, porque toda la revelación ya está aquí. No hay revelación nueva, pero sí, tú puedes ser iluminado. El Señor te puede abrir el entendimiento para que entiendas, comprendas las Escrituras. Seguramente a usted le ha pasado que a veces se ha encontrado con un versículo que lo ha leído montones de veces y lectura, pero de pronto usted, ¡pum!, como que se abre un abanico ahí de cosas. Pero no me había dado cuenta de esto. No se había dado cuenta. Pero ahora entendió algo. No nos olvidemos que es un libro inspirado. Es el libro por excelencia único y diferente a todo otro libro que podamos leer. En este libro encontramos la voz de Dios. ¿Cuántas veces? ¡Señor! ¡Háblame! ¡Léeme! Porque ahí está lo que tú quieres saber. Aquí está lo que tú necesitas. Pero debemos confesar nuestro pecado. A veces la hemos cuidado, la hemos arrinconado, la hemos sacado. Es hora que volvamos a la Biblia. Es hora que volvamos a esa Biblia. Debemos ser agradecidos de Dios, porque tenemos el privilegio de tener una, dos, tres, varias versiones en castellano, en otro idioma, si es necesario. En otros países hay gente que no tiene el privilegio de tener una Biblia, ni siquiera un Nuevo Testamento. Y que cuando consiguen una Biblia, aquellos cristianos la despojan y van cortando versículo por versículo y se van turnando y se lo llevan a su casa y lo leen. Un versículo puede tener 8 días, después van y lo canjean con otro, hacen un intercambio, porque la Biblia ya es prohibida. Si lo encuentran una, te matan. Y nosotros, ahí está la Biblia. Apreciemos solo la Escritura. Amén. Solo la Escritura. Amén. Solo la Escritura. Toda nuestra fe, toda nuestra convicción, toda nuestra creencia está basada aquí y debe seguir basada aquí. Así que
creo que es una buena ocasión para que en este mes que se celebran 500 años de la Reforma, demos gracias a Dios porque tenemos una Biblia a nuestra casa. Amén. Ponte de pie. Si no tienes el hábito de leer la Biblia, yo quiero fuera todos los días, pero por lo menos en la semana, le dediques un tiempo. Si no tienes este hábito, haz un compromiso con Dios en esta hora. Amén. Para que eso se haga. Señor. Si tal vez tenías ese hábito y por alguna razón quedó olvidado, haz un compromiso con Dios en esta hora. Y vuelve a dejar la vida constante de la palabra de Dios. Valora lo que tienes a tu alcance. Amén. Y no solo la de Él, sino que estudia. Estudia. Un método muy bueno que hay es leer la Biblia con un cuaderno de libros. Para que tú notes la verdad que Dios te va a ir de la ley total. Y tu alma, tu vida va a ser edificada. Amén. Y ya no vas a depender de un predicador ni un maestro para que te enseñe la palabra. Vas a llegar con ella. Agradecido. Y también podrás mostrar los errores a quienes te conocen. Tú puedes ser la gente hoy día necesita de Dios, necesita de la palabra. Eterno Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado de reunirnos como congregación, en donde hemos procurado venir de todas las demás congregaciones para estar juntos, para alabarte, bendecirte y exaltarte, y en forma especial en esta hora, para darte gracias por tu palabra, darte gracias por la Escritura. Oh Dios, así como aquellos la escudriñaban, porque les parecía que dentro de ellos producía vida, porque dentro de ellos producía un fuego. Señor, ayúdanos a escudriñar cada día. Y no porque la hayamos leído 1, 2, 3, 4 veces, la dejemos de lado y pensemos que ya lo sabemos todo, no, porque cada día podemos encontrar una exquisitez para buscar su palabra. Ayúdanos a ser apasionados por ellos, porque solo la Escritura es la que nos habla del futuro, es la que nos garantiza que un día dejaremos este mundo de manera terrenal e iremos a vivir con la eternidad con aquel que tenía quiso morir, con aquel que tenía Dios su vida, siendo inocente, pero murió por nosotros. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias. Gracias. Gracias por el pueblo judío. Amén. Gracias porque fueron los responsables de custodiar, de cuidar la Escritura. Sí, Señor. Fueron meticulosos, cuidadosos de ella, de su Escritura, en las copias que hicieron. Gracias por cada uno de ellos que tuvo esa responsabilidad. Amén. Señor, gracias por él. Y también gracias por aquellos hombres y mujeres que de otros países, de otras latitudes, de otro continente, vinieron a este país para enseñarnos tu palabra, para darnos mayor luz, para hacernos entender las riquezas que hay en ella. Muchas gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias, 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 Jesús.
Te adoramos.